esta es la alimentación a nuestro centro de transformación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En realidad tenemos una línea aérea que distribuye a lo largo a varias líneas de media tensión, y en este punto tenemos una derivación que en este caso pasa de aérea a subterránea. La alimentación a nuestro centro de transformación es una alimentación mixta. Como toda alimentación mixta, lo que tenemos arriba, y es lo que hay que sacar, el primer elemento que tenemos de protección una vez que sale el primer puente, esos son los seccionadores de línea. Tenemos que tener un seccionamiento de nuestra línea, de la que nos va a nuestro centro de transformación. Y luego, los aparatitos grises que vemos, esos son autoválvulas de protección. Las autoválvulas son como para rayos. Nos descargan a tierra en caso de que caiga un rayo a la línea. En caso de que caiga un rayo a la línea, si esta línea es de 13,2 kilovoltios, pues si cae un rayo puede ser que tenga en ese momento una sobretensión de 20 o 30.000 voltios más. Entonces lo que hace es esa tensión o esa intensidad que pueda haber de más, nos la descarga a tierra. Como veis, el pivotito tiene una conexión por la parte de arriba a la línea, y por la parte de abajo están las tres unidas, y baja un cable desnudo que es el que va por aquel tubito de acero, que está ahí medio colgando, y baja directamente a tierra. Este va con una pica a tierra. En caso de que haya una sobretensión, esa sobretensión nos la deriva a tierra para que la línea no sufra, ni la línea ni los receptores que estamos detrás, porque si nuestros aparatitos funcionan a 230, si le metemos 400 o 500 voltios, pues reventamos todo. Una vez que ha pasado ya la protección de seccionamiento y la protección contra pararrayos, ya ahí hacemos el cambio con unas botellas y pasamos de línea aérea a línea subterránea. Esos cables que hay ahí son cables de aislamiento 12-20 kilovoltios. Es una sección de 1 por 95, de 1 por 50, y como tendríamos que saber, o tenemos que saber, tiene que ir protegido mecánicamente a una distancia mínima de que no podamos llegar con la mano. En este caso, pues hay casi unos 4 metros de protección mecánica. ¿Lo veis? Que por la parte de arriba se ven los cables, y cuando llega a unos 4 o 5 metros de altura se protegen con una tubería, con un tubo, con una canal, en este caso metálica. Todos los postes tienen que ir numerados. Es la numeración que viene en azul, que pone Navarra 11100, y la que viene justo debajo de la señal de peligro, riesgo eléctrico. Y además, la línea que baja subterránea tiene que ir marcada hacia dónde va. Esa línea subterránea va hacia el centro de transformación 2308, que es el centro de transformación que tenemos para que nos va a dar servicio al Valle del Ebro y a la ETI Tudela. Entonces, esta sería la alimentación de nuestra línea que nos va a suministrar servicio a la ETI y al Valle del Ebro. Y ahora después veremos algo más. Entonces, lo que hay que sacar es, sobre todo cuando se hable de los seccionadores, hay que sacar lo que es el seccionador. Claro, para manipular el seccionador, pues aquí vemos cómo están puestas ya las andas. Están puestas las andas para poner una apoyo. Estas orejas que salen aquí, así más o menos donde se juntan los cables, pero en este lado hay como una barra de hierro que sobresale de la torre, ¿no? Nosotros tendríamos que subir línea de vida, subir por el arder. Una vez que lleguemos ahí es donde tenemos que apoyar los pies y engancharnos al arder, porque claro, los seccionadores se quitan la mano. Habría que subir con protecciones de alta tensión, casco, guantes de alta tensión, guantes mecánicos, botas, arnés de seguridad. Tendríamos que llegar arriba y con una pértiga de funcionamiento, pues tendríamos que abrir los tres espejos, ¿vale? Para eso tenemos la barra esa que hay atrás. Y aquí nada más, aquí ya, esta sería nuestra primera arqueta, que eso sí que lo vamos a ver. Esta no está señalizada, no está señalizada como sí está señalizada como debería estar señalizada. Esta de la moderna viene con el símbolo de Iberdrola, ¿lo veis? Ese es el símbolo de Iberdrola. Todas las arquetas
veamos a partir de aquí, ¿cómo sabemos por dónde va nuestra línea subterránea? Bueno, esta primera es fácil, porque por el río, por el riachuelo no creo que vaya, y por el camino por aquí no tenemos ninguna otra. Entonces, en este caso, pues está claro, si no, pues habría que abrirla y observar que esa línea que viene por ahí es la línea que aparece por aquí. De aquí, las líneas subterráneas tienen que ir siempre por vía pública, no pueden ir a través de asuntos por propiedad privada. No podemos ir, si tenemos ahí el centro de transformación, digo aquí a Capón, de aquí hasta allá, en línea recta. No se puede, porque no podemos pasar por propiedad privada. Tendremos que ir por toda la propiedad pública. Luego veremos cómo cada 20, 30 metros vamos a ver una arqueta de Iberdrola. ¿Para qué hay tantas arquetas? Pues para poder meter la línea subterránea, para poder tener puntos de registro y de verificación de las líneas en varios puntos. No se puede meter desde aquí directamente hasta el centro de transformación. Entonces, cada 20 metros veremos una arquetita, o de este tipo o de otro tipo. Luego veremos las arquetas. Y aquí no habría que grabar nada más. Los detalles que es, sobre todo, los seccionadores, autoválvulas, protección mecánica, los numeritos de la línea, los numeritos del poste, los numeritos de la otra línea. El numerito azul es ¿cómo se llama? La línea aérea. La línea aérea es la 11-100, pero en cambio el poste es el número 16. Este es el poste 16 de la línea 11-100. ¿Por qué? Pues porque teóricamente, antes de hacer cualquier maniobra en alta tensión, tenemos que ponernos en contacto con el centro de coordinación de electricidad, que está en Pamplona en este caso. Entonces habría que llamar y decir, vamos a cortar corriente de la línea que suministra a la Tudela. Es la línea que va al CT 2308. Estamos en el poste 16 de la línea era 11. Entonces ellos van a calcular y van a apuntar que en este poste vamos a hacer un corte de línea y que nadie puede accionarlo hasta que le den unas coordenadas, le dan una especie de mensajito para confirmar que el que va a meter tensión es el que ha quitado. Todo eso tiene que ir coordinado, ¿no? Yo no puedo subir ahora a mi departamento. Tengo que ponerme en comunicación con el centro de coordinación. Entonces, por eso viene todo marcado y todo numerado. Porque tienen que estar informados en todo momento de cómo están las líneas. Por si hay que modificar, a lo mejor esta línea en vez de alimentar solamente a estos dos, alimenta también. Claro, si yo cortocomente a esto, tengo que dar servicio al cable fijo de este lado. Entonces eso es lo que tiene que coordinar. Si vemos que es solamente donde vamos a hacer nosotros trabajo, pues cortaría la línea y ya está, nos quedaríamos sin tensión. Por eso vienen numeradas con 3 numeraciones diferentes. Y cuando llamemos al centro, nos llamará y nos dirá número de línea aérea, número de poste 16. Y ellos en su plano dirán, pues está aquí, este es el poste. Si le dices otro poste te van a decir, pero ahí, por ejemplo decimos el 15, si será ese, pues nos van a decir, pero ahí no tenemos seccionador, ahí no puede cortar la línea porque no hay nada. La línea se sale del 16. Muchas veces, ¿qué pasa? La numeración de la torre, la numeración de la línea, la numeración de la línea subterránea se rompe, no está, se ha caído por el aire, está mal, se ha perdido. Entonces, bueno, es un identificador. En este caso lo tenemos marcado en el. Y luego, la escala, que también habría que grabarlo, esta protección, esta chapa metálica que recubre toda la torre de celosía, es para prohibir que cualquier persona pueda escalar la torre. Hombre, son 2,5 metros. Si se pone uno encima de otro van a poder, pero bueno, ya están salvando una barrera mecánica que hemos puesto para que no lo puedan hacer. Eso está a una altura más o menos de unos 2,5 metros. ¿Para qué? Para que si quieres subir por la torre de celosía tendrás que ponerte una escalera que supere esos 2,5 metros. Y a partir de la escalera subir. Por eso
sí. ¿Eh? No podemos pasar por aquí a lo mejor un tractor, porque seguramente la reventaría. Estas arquetas tienen unos centímetros o así. Vamos a ver ahora que las próximas que veamos... Revisaba los detalles. Aquí se necesita un útil para Venga, poder seguí. abrir. ¿Y qué tuvo que hacer Iberdrola? Esto que tenemos aquí, que pone CM, aquí no pone CT, pone CM. Esto es un cuadro de mando. No podemos entrar, porque esta llave solo tiene acceso Iberdrola. Entonces, aquí lo que tenemos es la línea que viene de nuestro poste, de nuestra torre de celosía, viene hasta aquí. Aquí entra y de la entrada salen 3 líneas. Salen... ¿Estás grabando? Estaba tan puesta. No me lo puedo creer. Esto sí está grabando, ¿no? Sí. De aquí sale, entra una línea. Las sedas tienen eso. Venimos con una línea que es nuestra línea de alimentación y en este centro de mando lo que hacemos es una entrada con 3 salidas. Una salida que va al centro de transformación del Valle del Ebro, otra salida que va al centro de transformación de la ETI Tudela y otra salida que va al SOS Leire, que yo creo que será esa zona de ahí. No sé, pero bueno, sale otra línea, salen 3 líneas. En todos estos centros de mando tenemos que tener nuestra celda de maniobra. Tenemos que tener una celda de maniobra para poder cortar nuestra línea de alimentación, tanto la entrada como la salida. Entonces, en este centro de mando va a haber 4 celdas de protección. Una que es la celda de entrada y 3 de celda de salida. Dependiendo, cada celda de salida irá protegida dependiendo de la potencia a la que se vaya a suministrar. Entonces este es el centro de mando de la ETI Tudela, de la ETI de Tudela, y salen 3 líneas. Ahora vamos para adentro, vamos a entrar al centro de transformación. ¿Cuándo se lo abres del todo? Mando salían 3 líneas. Una que va al Valle del Ebro, que este sería su centro de transformación. Este centro de transformación es un centro de transformación de obra civil, desde ladrillo calavista, está hecho en albañil, no es prefabricado ni nada de eso, es de obra civil. Entonces este está partido por la mitad es de Valle del Ebro, la otra mitad es de la ETI. A este no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ese es particular de ese centro. Si quisiéramos entrar a este centro de transformación, habría que pedirle la llave a ellos. Pero no, nosotros vamos a entrar en nuestro centro de transformación. Entonces, de ese cuadro de mando va a salir una línea de media tensión para el Valle del Ebro y otra línea de media tensión para el edificio de la ETI. ¿Vale? Y ahora abrimos. Como vemos, tiene que estar señalizado el riesgo eléctrico, en todas las puertas, ¿vale? Para que sepamos que esto es un riesgo eléctrico. Tiene que estar numerado el centro de transformación, está arriba. Este es el centro de transformación número 5249. Y ese es el 62 o el 6861. ¿Por qué hay tanta diferencia de número? Pues muy sencillo. Porque os he dicho antes que hace 25 años solo había una alimentación para los dos centros. Al dividirse, este mantuvo el número de CT que tenían hace 30 o 40 años y este es un número de transformación, un número de centro de transformación nuevo. Por eso tiene esa diferencia de 1600 números. Este centro de transformación será mucho más moderno que el nuestro, será más nuevo. Este tendrá 20 años, ese tiene por 50. Lo que tenga la ETI, no sé si tiene 50, 60 años, no sé lo que lleva la ETI funcionando, pero mucho tiempo. Vale, y ahora vamos a entrar. Ya hemos explicado el número y el riesgo. Amaestrada por Iberdrola. Iberdrola puede entrar a todos los centros de transformación, públicos o particulares. Pero nosotros solo podemos entrar a este. Si yo quisiera meter esta llave ahí, ni me va a entrar, seguramente. No puedo acceder a él. Prueba. La llave. Puedo probar. No entra.
Este sí, aquí sí entra. Abrimos la puerta. La llave la cogemos. ¿Por qué? Porque imaginaros que dejo la llave puesta. Estoy yo trabajando ahí, viene un graciosillo, cierra la puerta y me cierra con llave. ¿Qué pasaría? Te cagaste. Y estarías encerrado. A mí mío, nueva residencia No, porque estas cerraduras son cerraduras de seguridad. Se pueden abrir por dentro y por fuera. Por dentro se abre sin necesidad de llave. Si dejan las llaves dentro, lo podemos abrir. Hay otras que lo que tienen es un sistema de antipánico, de apertura antipánico, que es como con la barra de seguridad, que le metes un golpe y se abre, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Yo vengo con mis 2 furgonetitas, tengo que montar todo el centro de transformación, vengo con no sé cuántos metros de cable, la caja de herramientas, cual. Cojo y pongo las furgonetitas aquí. ¿Para qué? Pues para sacar la herramienta, ¿no? Que no me cueste mucho sacar la herramienta. ¿Eso se podría hacer? No. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la evacuación del centro de transformación, tiene que estar libre. Por si estoy dentro trabajando y mete una explosión en el centro de transformación, o sale ardiendo, o revienta, que pueda salir lo antes posible fuera, ¿no? Entonces, si pongo aquí el coche, pues van a ser un obstáculo. Si cierro la puerta, para no pasar frío, también es un obstáculo, porque esto lo puedo abrir desde dentro, pero claro, me va a costar un rato abrirlo. Si pega una explosión en el centro del transformador, cuanto menos tiempo estemos dentro, mejor, ¿sabes? Entonces, siempre la puerta abierta, la llavecita al bolsillo y el espacio o la salida de evacuación de emergencia libre de obstáculos. Si traigo 2 coches, pues los dejaré ahí. Los pongo aquí laterales y apertura así, para que pueda salir corriendo hacia allá. Ahí o ahí, me da igual. Pero nunca en el sentido o en la línea de salida, ¿vale? Vale. Pues ahora entramos. Venga. Es el alumbrado del centro de transformación, ¿no? Tenemos 2 puntos de luz, tenemos una emergencia, para que en caso de que se vaya la luz tengamos luz suficiente para salir. Y aquí tenemos unos aparatitos, ¿no? Esto no debería estar aquí, porque debería estar todo libre. Aquí tenemos estos aparatitos. Tenemos este aparatito, que ahora veremos lo que es, tenemos esta cajita y tenemos esta apertura. Y también tenemos esa banqueta naranja, que es una banqueta aislante. Para realizar cualquier maniobra en un centro de transformación se tiene que poner todos los equipos de protección, todos los EPI, todos los equipos de protección individual. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería pues, ponernos los guantes de alta tensión, los guantes de protección. Los guantes de protección los tenemos aquí. Estos guantes de protección son guantes de protección, guantes aislantes. Estos guantes aislantes tienen que ser de un aislamiento superior a nuestra línea de alimentación. Nuestra línea de alimentación es de 13.200 voltios. Ahora mismo están entrando por esos 3 cablecitos que vemos que traspasan la pared, por ahí están entrando 13.200 voltios entre fases. Entonces, lo primero que habría que hacer antes de hacer nada sería comprobar que no tiene ningún poro. Tendríamos que hacer así y comprobar que no pierde el aire. Porque si tuviera algún poro y nos metemos el guante y tocamos alguna parte que esté con tensión, si hay algún porito, alguna raja, pues puede ser que tengamos un contacto directo y nos quedemos pegados aunque tengamos los guantes. Esto normalmente se echa también, antes de ponerse, se echa unos polvitos talco para que no te suben las manos. Entonces, siempre que tengamos que hacer cualquier maniobra, de las que voy a explicar ahora después, habría que ponerse los guantes. ¿Qué más habría que ponerse? Pues habría que ponerse el casco. Habría que ponerse un casco de protección para que no nos haga un arco eléctrico. Y además, todas las maniobras tendrían que hacerse encima de la banqueta. Nos tendríamos que subir a la banqueta. Nos subimos a la banqueta, nos pondríamos nuestros guantes, nuestros cascos,
nuestra careta de protección y luego haríamos la manipulación o la maniobra que hubiera que hacer, ¿vale? Esto que tenemos aquí, esta pértiga que tenemos aquí, esta es una pértiga de salvamento. Mira, salir para afuera vamos. Esto es una pértiga de salvamento. Para utilizar la pértiga de salvamento, ¿qué tenemos que tener? Los guantes puestos. Esto es para salvar por si alguno se queda enganchado o se ha quedado pegado a la corriente, que se dice, se me he quedado pegado a la corriente, ¿no? Que por cualquier cosa, por contacto indirecto o lo que sea, te quedas enganchado y no te puedes soltar. Entonces, claro, si yo no me pongo mis guantes de protección, si no me aíslo yo 100%, ¿qué va a pasar? Porque si, imaginaros que esta puerta tiene corriente, tú vas a hacer el muñequito, tú agárrate aquí y no se puede soltar, se ha quedado ahí enganchado y no se puede soltar, claro. Ahora mismo la corriente que pasa por la puerta le está pasando por su cuerpo. Si yo lo quiero sacar y no llevo mi protección, mis EPIs, a la que vaya a engancharlo puede ser que me haga un arco y me quede yo también enganchado con él. Y hagamos aquí el trenecillo de la muerte. Entonces, siempre que nosotros queramos utilizar cualquier pértiga o cualquier maniobra, tenemos que ponernos nuestra protección. ¿Y cómo os vale esto? Pues muy sencillo. Esto se cogería y lo que se haría es, se cogería de la cinturita, y tiraríamos de él hacia afuera, no hacia adentro. Si lo metemos hacia adentro, le estamos enganchando todavía más. Entonces se cogería de la cinturita y se sacaría para afuera, ¿vale? Es para lo único que vale esta pértiga, no vale para más, pero tiene que estar, Es una pértiga de seguridad, una pértiga para sacar. Y luego tenemos esta otra pértiga. Esta es una pértiga de señalización. Esta es una pértiga de señalización. ¿Qué es lo que nos vale esto? Pues podemos comprobar si los cables que van llevan tensión. Igual, para para hacer la comprobación y mirar a ver si esos cables llevan tensión, tendría que subirme a la banqueta, coger la banqueta, acercar la banqueta, ponerme los guantes, ponerme el casco, subirme a la banqueta y entonces manipularla. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. Esto solamente es un detector luminoso de tensión. Para comprobar si funciona, tiene aquí un test, que es lo negro, ¿no? Yo le doy al botón y teóricamente se debería de encender. Se enciende pero poco. Yo creo que este detector está chungi. Se debería de encender, normalmente se enciende la caperuza de arriba, se pone así en un rojo intenso. Entonces, creo que no funciona. Entonces, una vez que hemos comprobado que funciona, nos cogeríamos, nos pondríamos los EPI, lo acercaríamos ahí arriba y esto empezaría a iluminarse, ¿vale? ¿Por qué necesitamos un detector luminoso? Porque luego veremos las 5 reglas de oro de electricidad y una de ellas es la comprobación de ausencia de tensión. La manera de comprobar que no hay tensión en la línea es con un detector de esto, ¿vale? Bien. Y ahora ya vamos a empezar a grabar las líneas y demás. Bueno, esto sería todo lo que tenemos, ¿no? Los guantes, los pegamos, los metemos en su sitio. Vale. Bien, entonces, ahora miramos arriba. Tenemos la línea de entrada, la línea que viene, que nos traspasa la pared, los 3 cables que nos traspasan la pared. Como sabemos, aquí las líneas de alimentación de los centros de transformación es trifásica, solo vienen 3 cables. Ese cable es de una sección de 1 por 50 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces vienen por ahí, vienen por la Regivan vienen y ponte aquí en este lado mejor. Por la Regivan vienen, bajan y entran en estas 3 celdas. Estas son nuestras celdas de maniobra y protección
de nuestro centro de transformación en la parte de alta tensión, en la parte de media tensión. ¿Qué tenemos? Tenemos una celda, la primera celda que nos dicen de dónde viene esta línea viene del centro de mando ETI. Centro de mando ETI es el que hemos visto que estaba a las afueras, donde sale nuestra línea. Esta segunda celda nos dice que es el trafo 1. Esta es la celda que nos protege el transformador. Y esta celda tan grandota, esta es la celda de medida en alta tensión. Este simbolito que aparece aquí son los transformadores de intensidad y este simbolito que aparece aquí son los transformadores de tensión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Aquí tenemos una línea de entrada y entran a nuestra primera celda. Nuestra primera celda es esta. Y tenemos como... Bueno, lo primero que tenemos son los chivatitos estos, una lucecita que están intermitentes, como si fuera una discoteca, ¿no? Y vemos que funcionan los tres chivatillos. Esto es un detector de presencia de tensión. Nos está asegurando de que tanto la línea 1, el cable 1, como el cable 2, como el cable 3 llegan con tensión a esta celda. Es importante. ¿Por qué? Porque así, yo aquí fuera sí que puedo coger el comprobador de tensión y comprobar si esa línea, ese cable lleva tensión, pero aquí dentro no puedo, porque está todo hermético, está todo dentro, no tengo acceso a los cables, entonces no tengo cómo saberlo. Mediante estos tres chivatillos comprobamos que sí que lo tiene. Vale, y luego tenemos dos agujeritos, en cada uno de ellos con una serie de candados, ¿no? Tengo unos candados y unos agujeritos. Esta llave que aparece aquí, esta llave es la llave con la que se hacen todas las maniobras en alta tensión. Hemos dicho antes que si queremos hacer cualquier maniobra de alta tensión tenemos que hablar con el Centro de Coordinación de Electricidad, que está en Pamplona. Entonces, antes de manipular o de maniobrar cualquiera de estas celdas, tendría que ponerme en contacto con ellos. Y una vez que me ponga en contacto con ellos, me dirán, ya puedes cortar corriente. ¿Vale? Y aquí tenemos pues dos cositas, dos puntitos tenemos. Primero el candado y luego tenemos el agujerito. Esto solo entra en un agujerito, solo entra y solo tiene una posición, no puede entrar en otra posición. Entonces, tiene una posición. Y luego tiene una flechita que pone I0, encendido, apagado. Si quiero abrir el circuito, lo tendría que poner a posición 0, tendría que girar la maneta hacia la izquierda, ¿no? Si lo quiero encender, tendría que girar la maneta hacia la derecha. Tengo una maneta gris y una maneta amarilla. La maneta gris es la que nos hace la maniobra de cierre de apertura de la línea. O sea, esto es como si fuera, esto es una CML, una celda de mando de línea, y lo único que hace es abrirnos y cerrarnos la línea. Y luego tengo la parte amarilla, que es la puesta a tierra de la línea. Es obligatorio. Lo primero es abrir la maniobra, abrir el circuito. Tendríamos que accionar primero la gris. Siempre tenemos que tener el candado no en la posición de cerrado, sino en la posición abierta. Mirad, los candados tienen una posición cerrada y una posición abierta. Si lo pongo en cerrado y me llevo la llave, no me va a dejar no me va a dejar accionar la maniobra. Lo tengo que poner en abierto. Y entonces meto la maniobra, cierro y lo que haría seguidamente sería bloquear la apertura y sacar la llave para que nadie pueda manipular esa celda. Porque si yo cierro aquí, me pongo a trabajar por allá, sé que no hay tensión y de repente viene uno y le mete tensión, pues ya lo hemos preparado para nada. Y seguidamente a eso lo que hay que hacer es meter tierras a la instalación, que sería con la parte amarilla. De igual modo. Primero pondríamos el candado en apertura, meteríamos y cerraríamos el contacto y pondríamos las tres líneas a tierra. Aquí tenemos en todas las celdas tenemos como una especie de esquema sinóptico, ¿no? Nos dice qué pasa, cómo está haciendo. Fijaros, la línea negra sería la línea de alta tensión, y aquí lo que nos dice es que viene la línea de alta tensión, que vamos a coger los tres cables y lo vamos a unir en un solo cable y lo vamos a llevar a tierra. Si lo hacemos con tensión, claro, hacemos un cortocircuito trifásico, entonces eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, cuando abrimos la parte gris, esta rayita negra se nos va a poner en horizontal, diciendo que está cerrado.
que está abierto el circuito, que no hay tensión a la salida. Y si esto manipulamos y cerramos, abrimos la protección del transformador, también se nos va a poner en posición horizontal, se nos quedaría así, ¿vale? Cuando metamos tierra, esta raya perpendicular pasará a horizontal, para que nosotros veamos de que efectivamente esa línea está a tierra, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos un presostato. Esto es un presostato, un control de presión. ¿Por qué? Porque estas celdas, la apertura de la maniobra de estas celdas se hace mediante, se hace en una cámara hermética la apertura y cierre de los contactos. Esa apertura y cierre de los contactos, bueno, pues se tiene que hacer con unas condiciones, normalmente son o de vacío o con un gas a presión que se llama hexafluoruro de azufre, el SF6. Entonces aquí estos seguramente serán de SF6. Entonces, para comprobar de que la presión dentro de la cámara hermética donde se abren y se cierran los contactos tiene la presión suficiente de ese gas, tenemos el presostato. Ese presostato en esa cámara hermética lo que hace es, cuando abrimos, el posible arco eléctrico que pueda hacer entre el contacto al abrirse, el arco eléctrico que se hace, ese gas lo elimina, lo fulmina. Entonces tiene que tener siempre una presión. Esa presión tiene que estar dentro de los valores que habéis grabado, tiene que estar dentro de unos valores reales. Bien, y nada más, aquí tenemos nuestra primera línea, que sería una CML, que es una celda de mando de línea, una celda de línea, y luego tenemos una celda de protección del transformador. Esta celda de protección, según el cuadro sinóptico, está mediante fusibles, ¿no? Esta sería una CMIP-F, es una celda de mando de interruptor, ¿no? De protección, una celda de mando de interruptor de protección, -F, que es la protección contra fusible, ¿vale? ¿Y dónde están los fusibles? ¿Cómo son los fusibles? Pues mira, ahí tenemos 3 fusibles. Los 3 fusibles que aparecen ahí son 3 fusibles que están ok. En caso de que haya, que dispare algún fusible, que algún fusible salte por carga o por sobrecarga, tendremos que venir y cambiar el fusible y poner el fusible correcto. ¿Cómo tenemos acceso al fusible? Pues muy sencillo. Estas puertas, estos frontales que aparecen aquí, se pueden abrir, se pueden quitar, ¿eh? Si quitamos este frontal agarrándolo de esa mano, vamos a acceder a todos los mecanismos de conexión, ¿eh? Entonces, si quito la primera, lo único que voy a tener son por los 3 conectores, y a los cuales vamos a enganchar esos cables, vamos a alimentar esos cables mediante unas botellas, que en estas celdas normalmente son acodadas. Y si quitamos el del transformador, aquí vamos a tener unos portafusibles gigantes, porque para meter ese semejante fusible necesitamos un portafusible gigante. Son de 1/4 de rosca, se hacen así, se sacan, se quita el fusible, se mete el fusible, se vuelve a meter, se cierra y se taparía la parte frontal, ¿vale? Y ya tenemos nuestra protección de línea, nuestra protección de trafo. Aquí vemos que las dos tienen puesta a tierra. Hay que proteger siempre a tierra, hay que echar siempre a tierra tanto la línea como el trafo. Y aunque tenga esta protección de tierra y tenga su puesta a tierra la propia celda, habría que también echarle la red de tierra, las protecciones de tierra a las 3 bornas de entrada del transformador, ¿eh? Para que en caso de que por la parte de atrás o hacia abajo del transformador tengamos algún receptor que nos esté impulsando electricidad, que aquí lo mandemos a tierra, ¿vale? Ahora luego después veremos el transformador. Bien, y una vez que hemos visto estas 2 celdas, la última celda es nuestra celda de mando y de medida. Esto es una CMM. ¿Qué tenemos aquí? Pues muy sencillo. Aquí van a entrar, estas 3 celdas están interconexionadas entre ellos, esto viene normalmente interconexionado de fábrica, con unas conexiones rápidas especiales, y lo único que tenemos que conectar es a la entrada y luego a la salida, que irá a nuestro transformador. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos los transformadores de intensidad, uno por cada fase, y luego tendremos nuestros transformadores de tensión, uno por cada fase. ¿Por qué?
porque no existen en el mercado contadores eléctricos que nos puedan contar a una tensión de 13.200 voltios. Imaginaros cómo tendría que ser nuestro contador. Entonces, los contadores que tenemos solo miden 230 400 voltios. Lo que tenemos que hacer es transformar, reducir tanto la tensión de entrada al contador como la intensidad de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Mediante transformadores de intensidad y de tensión. Cada transformador va a tener una relación de transformación. Pues será 10,5 o 25 o 13,2 a 230, ahora después lo veremos. Y aquí, ¿qué vamos a tener entonces? Pues vamos a tener dos cables de cada transformador de intensidad por fase y otros dos cables de cada transformador de tensión por fase. Dos cables se podrían reducir, serían 4 para intensidad y 4 para tensión. Coger un común y uno para cada fase de intensidad y de tensión. ¿Por dónde aparecen esos cables? Por esos tubitos grises. ¿Y dónde van esos tubitos grises? Pues al cuadro que tenemos aquí. Es un tubo gris. Este tubo es un tubo que va reforzado con acero. Entonces vamos a abrir este cuadro, poner por aquí, si no, no voy. ¿Qué tenemos aquí? Pues un contador normal y corriente. Esto es un contador trifásico, en este caso es trifásico, porque lo que necesitamos es trifásico, porque aquí tenemos alimentación trifásica. Entonces tenemos un contador trifásico. Y fijaros, aquí nos aparece cuáles son las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad, de los TI. Tienen una relación de transformación de 10 a 5. O sea, por cada 10 amperios que pasan en el lado primario, en el lado de alta, aquí nos van a llegar 5 amperios. Y luego tenemos unos transformadores de tensión, que lo que hace es transformarnos los 13.200 voltios de la entrada en 110 voltios. ¿Vale? Esas son las relaciones de transformación de nuestros transformadores de tensión e intensidad. Los cables que vienen por aquí, que vendrán por un tubo gris, vendrán los cables de transformador de tensión y por el otro los cables de transformador de intensidad, van conectados a nuestras bornas, a estas bornas, ¿vale? Entonces estas bornas tienen, pues, son especiales, ¿no? Hay algunas que se pueden hacer un puente y en otras que no se pueden hacer puente. Unos son los transformadores de tensión y otros son los transformadores de intensidad. Y de aquí ya iría a nuestro contador. A nuestro contador, bueno, pues si os acercáis podréis ver, por ejemplo, estos son las cabeas reactivas hora, esa es la potencia reactiva que pasa por este centro. Entonces ahí pues van apareciendo, esto es cíclico, ¿no? No hace falta darle, cada 2 o 3 segundos va cambiando el display. Le pone el día, la fecha, la hora, la tensión que llega a cada uno, qué número tiene de contador, o sea, viene todas las características y va manipulando, o sea, va cambiando. Y luego tenemos aquí estos sellos, estos plomos. Esos plomos están puestos ahí para que no puedan manipularlo, para que nadie pueda abrir el contador y pueda hacer puentes y manipular el contaje. Depende de lo que cuente este contador, es lo que va a ganar Iberdrola. Entonces, si no estuvieran los plomillos estos, que es como se llama, en el argot así un poco más de andar por casa, si no existieran los plomillos, pues, bueno, pues podríamos hacer un puente para que no contara nuestro contador. Y luego tenemos aquí, pues, una salida con un cable paralelo, un puerto paralelo que viene a este módulo. Este módulo tenemos aquí una antenita. Es un módulo GSM que normalmente lo que hace es todas las mediciones, las medidas que tiene este contador, nos las envía a algún receptor que haya por algún sitio. Antiguamente, ¿qué hacía? Antiguamente venía el hombre de la lectura y venía y decía, a ver, la ETI de Tudela, a ver, hoy es 11 del 12, ¿qué potencia tiene? 20.452, ¿no? Antes se hacía a mano, ahora se hace todo automático. Y de hecho hay una aplicación que es Iberdrola y de Iberdrola que tienes acceso a tu propio contador. Puedes acceder y puedes ver qué potencia tienes, qué potencia consumes, cuál es tu pico máximo al día, qué potencia necesitas, si
si tienes una potencia contratada superior a la que necesitas, para ahorrar dinero, etc. Este sería nuestro cuadro de contadores de alta tensión, pero con los transformadores de intensidad y de tensión, ¿vale? Bien, pues vamos a cerrar. Ya lo hemos. Bien, así, así. Y ahora continuamos. Entonces hemos dicho, en nuestra primera celda, que es la CML. De la CML va a nuestra segunda celda, que es la celda de protección del transformador, que en este caso se hace mediante fusible. Y luego tenemos la celda de medida que va a nuestro contador. Bien, por de la salida de fusibles, de ahí tenemos que alimentar nuestro transformador. Fuera, porque los cables que van por dentro es la línea de entrada. Los cables que van por fuera, si seguimos el cableado, vienen a nuestro transformador. Este es un transformador. Aquí viene nuestro cable que tiene un aislamiento de 12-20 kilovoltios y tenemos que adaptarlo a los burners de entrada del transformador. En este caso tenemos 3 botellas, 3 botellas de conexión de nuestro transformador, pero que no se te caiga. Tenemos, los transformadores tienen un primario y un secundario. En este caso el primario sería para nuestra extensión, sería adecuada a nuestra tensión, en este caso son 13,2 kilovoltios, y el secundario que, como sabemos, toda la distribución en baja tensión en España, según el reglamento electrotécnico de baja tensión en su artículo 4.2, nos dice que la tensión de alimentación tiene que ser 400-230 voltios. 400 voltios entre fases, 230 voltios entre cualquier fase y el medio. Súbete. Y mira, realmente, este transformador no es Hemos visto que hay transformadores herméticos, aquí hay transformadores con paso de expansión en la parte superior, y este es un transformador de aislamiento seco. Lo que tenemos es las 3 bobinados, este es un bobinado, segundo bobinado, tercer bobinado, y los 3 bobinados están independientes. No están metidos en aceite como los que normalmente vemos, que el aceite lo que hace es aislarlo y refrigerarlo. Pues en este caso es un aislamiento y una refrigeración seco, ¿no? Se denomina aislamiento seco. Se ve perfectamente cuál es el núcleo magnético del transformador, se ve cuáles son las chapas. Aquí se ven las chapas del núcleo del transformador. El núcleo, todas, bueno, sabemos que cada bobinado tiene que ir en uno de los 3 postes verticales de nuestro núcleo ferromagnético y tiene que estar cerrado tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Lo que sale por aquí, aquí teníamos las bornas de entrada, el primario, que es alta tensión, y en esta parte de aquí tenemos la baja tensión. Aquí ya tendremos las 3 fases que vienen marcadas como 2W, 2V y 2U, y la N, que es el núcleo, ¿vale? Bien. Nuestra parte de baja tensión. ¿A dónde van nuestros cables de baja tensión? Ya no te puedes bajar. Pues nuestros cables de baja tensión, de baja tensión en los centros de distribución, en los que son, públicos, pues lo único que hace son salidas trifásicas, y de esas salidas trifásicas lo que hacemos es manipular y repartir tensión a los distintos usos. En este caso, como es privado, pues cada cuadro de esos, cada magnetotérmico de estos, cada automático de estos, pues va a ir hacia un cuadro secundario de nuestra ETI. Pues si cada uno a mecanizado, a mantenimiento, a electricidad, a electrónica, al taller al pabellón que hay, al campo de fútbol, pues cada línea y cada un sitio. Entonces, de nuestra salida de baja tensión del transformador, lo primero que viene es a nuestro interruptor general. Este es nuestro interruptor general. Si bajar o si dispara este interruptor general, se queda sin tensión toda la ETI. Dejamos sin tensión toda la ETI. Entonces, este es un interruptor general de 630 amperios. Estos interruptores general se llaman interruptor premoldeado o de caja moldeada, ¿no? Entonces, estos interruptores generales, no hay, es como los 800 de
¿Qué pasa? Que claro, que a lo mejor la intensidad de nuestra instalación se queda en 550. En 550 amperios no hay ningún interruptor que valga. Entonces, todos estos interruptores van a tener una ruedecita, que son estas 3 ruedecitas azules, en los cuales se puede variar la intensidad de carga. Vamos a poder reducir, si estos son 630, le podemos decir que la intensidad de disparo sea 0,7 o 0,8 veces la intensidad total. Entonces, podremos llegar hasta, tendremos una horquilla desde 0,7 hasta 1,2, desde unos 525 amperios hasta unos 650 amperios, ¿no? Entonces, esa horquilla es la que nos va a controlar, la que podemos utilizar y manipular nuestro interruptor. En este caso, pues aquí está puesto que la intensidad nominal es 0,5 veces la intensidad total de que aparece nominal del aparato. O sea, quiere decir, si el aparato tiene 630 amperios, esto está capado para que a los 320 amperios como máximo nos dispare. Son estas 3, ¿vale? Como veis, tenemos aquí también la protección de lo que hemos visto antes, del alumbrado, el alumbrado de emergencia y el enchufe. Es obligatorio que haya un enchufe en todos los centros de transformación para realizar cualquier navegación. Bueno, esto de aquí es un logo que será pues, para hacer alguna comunicación o alguna medida, alguna maniobra. Esto que vemos aquí son unos toroidales que nos van a controlar la intensidad que pasa a la salida, la intensidad en baja tensión. Que seguramente estos toroidales irán aquí a este aparatito, como veis tienen marcados ahí donde tienen que ir los transformadores, y luego de ahí tienen que ir con unos fusibles y seguramente estos datos son los que aparecen. ¿Vale? Se nos ha olvidado pasar antes, que es este cuadrito. Estos transformadores, claro, los que son herméticos y tienen un aceite, bueno, pues se les controla el aceite mediante un termómetro. Tienen un termómetro dentro, entonces cuando llegan a una temperatura máxima del aceite, lo que hacen es maniobran contra el corte de protección del transformador y los cortan para que no salga ardiendo. En este caso lo que tenemos es un control digital, es un control indirecto de la temperatura. Es el aparatito ese que lo tenemos mirando hacia allá. Entonces todos esos cables vienen aquí y a través de esta pantalla nosotros podemos elegir y podemos decir, bueno, pues cuando pase de 60 grados o de 55 grados, dependiendo de lo que nos marque el fabricante, pues lo que hará es cortar el suministro de electricidad y cortar. Y aquí normalmente vamos saliendo siempre y nos va marcando cuál es la temperatura de cada uno de las sondas que tiene. El canal 1 será una fase, canal 2 será la fase 2 y el canal 3 la fase 3. Como vemos, la fase 3 es la más caliente, la canal 4 será el neutro. Pero bueno, aquí como solo tiene 3 arrollamientos, le habrá puesto una sonda de temperatura a cada arrollamiento. Todo eso va allí y de aquí lo que hace es mandarnos aquí y lo podemos controlar mediante los botoncitos. Bien, aquí tenemos y aquí vemos que vienen nuestros 4 cables de receptores que son trifásicos, sobre todo en motores. Es importante la rotación de fase. ¿Por qué? Porque ¿cómo se modifica, cómo se cambia el sentido de un motor? Solamente cambiando las dos fases de lado. Si yo cambio la R por la S, si gira a derechas, si le cambio una fase me girará a la izquierda. Entonces, si yo tengo un ascensor y el motor tiene que girar a la derecha para subir, pues si le doy al 5 y quiero que suba, tiene que girar a la derecha. Si yo le cambio la fase, si le voy a dar al 5, me va a cambiar, me va a hacer la inversión de giro. Y eso no está bien, ¿no? Tenemos que tener siempre claro cuál es el sentido de giros a la derecha. Normalmente tiene que estar puesto en algún sitio. Ahí lo tenemos. Está marcado ahí. O sea, si ponemos el verde a la izquierda, el amarillo en el centro y el marrón a la derecha, ese sentido de giro será a derecha. Ese es el sentido de giro correcto. Esa es la rotación de fases correctas. De aquí tenemos esas dos líneas trifásicas
irán a nuestro cuadro de baja tensión de distribución. ¿Dónde va lo primero? Lo primero que va es a nuestros trafos de intensidad. Esos son transformadores de intensidad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues va a nuestro repartidor. Todo ese contacto es el mismo. Entonces, tenemos la fase R, la fase S y la fase T. Como veis, ahí abajo pone la verde, amarilla y marrón, y arriba no hay ninguna marcada de verde, amarillo y marrón. Teóricamente no sabemos cuál es la R, cuál es la S, cuál es la T. Lo sabemos porque está marcado en blanco, pero bueno, es distinta marca, debería estar bien marcado. Aquí tenemos la señalización de protección, y luego de cada fase y de cada neutro, pues va a los distritos automáticos, ¿no? La alimentación a los distritos automáticos, por la parte superior. Y la parte inferior va a nuestras regletas de salida. En nuestras regletas de salida conectamos nuestras líneas generales que van a los distintos cuadros y ya van de una manera subterránea. Vamos a ver si podemos recoger. ¿Veis? Y entonces sale la línea subterránea y ahí tenemos una super arqueta gigantona y desde ahí saldrán nuestras canalizaciones subterráneas que irán hacia nuestros cuadros secundarios de baja tensión, ¿vale? Ahora veremos a ver cuáles son los cuadros que hay y las líneas que aparecen, ¿vale? Aquí hace tiempo que no entran porque tienen mucha... lo que hemos visto que estaba atrás en nuestras conexiones, ¿no? Y vemos qué intensidad pasa por cada uno de nuestras fases. Aquí sería la fase 1, la fase 2, la fase 1, ¿no? El alumbrado y la fuerza. Y luego cada interruptor va a un cuadro secundario distinto. Por ejemplo, este de aquí va a fuerza de mecánica. Este es el cuadro que está en mecánica que lleva toda la fuerza. Fuerza de electricidad, fuerza de caldera, fuerza de reserva, alumbrado, 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 alumbrado. El de abajo que es auto... no sé qué. ¿No? Entonces cada uno tiene su nombre. ¿Por qué? Porque si tenemos que cortar corriente solo de la línea que va al cuadro de alumbrado de electricidad, no tenemos por qué cortar corriente de todo el transformador. Simplemente bajaríamos aquí el automático y ya está. Ese manetotérmico está exterior. Ese no lo vamos a abrir porque no es lo que queremos ver en esta visita. Bien, y esto sería todo nuestro cuadro de baja tensión. ¿Qué es lo importante que todavía falta por ver? Pues falta por ver cuál es la red de tierras de nuestro centro de transformación. Como sabemos, tiene que haber dos redes de tierra. Uno que es la tierra de protección o de rajes y la otra que es la tierra de servicio o de neutro. Entonces, como vemos, tenemos dos seccionadores de tierra. Uno que será para la protección o sea, para el cable de protección de tierra, que es el cable que va desnudo, estos cobre desnudo de 50, y el otro que es la tierra para el cable de servicio, para el neutro, que este siempre tiene que ir aislado, con un aislamiento de 0,6 o 1 kilovoltio. No se pueden cruzar, no se pueden mezclar, no se pueden comunicar las dos tierras, ¿eh? Porque este cable negro, si lo veis, está la del neutro. ¿Dónde va conectado? Directamente a la borna de neutro. Este coge del neutro del transformador. ¿Por qué? Porque esta conexión que tenemos aquí es una conexión TT, que es la que normalmente se utiliza en distribución. Ese cable negro que hemos visto solo coge el neutro. Coge el neutro, viene, lo secciona y sale hacia la calle. Y en la calle tendrá una red de picas de tierra que tiene que estar separada de la red de tierras de protección, que será la otra. Tiene que salir aislado hasta que salte y esté a una distancia de 1 metro de la red de tierra. Y una vez que sale de la red de tierra, la particularidad que tiene esa red de tierra subterránea es que tiene que ser en línea recta. Se tienen que poner las picas en una línea recta. Tantas picas como sean necesarias para tener la resistencia adecuada. En cambio, la red de tierra de protección es un anillo que normalmente cubre lo que es la superficie del centro de transformación. Tiene la forma del centro de transformación. En este caso, la parte subterránea, que no la vemos,
pues será con la forma rectangular del centro de transformación. El cable de neutro solo coge el neutro. ¿Qué coge el cable de tierra, ese de protección? Pues coge todas las partes metálicas de nuestro centro de transformación. Por ejemplo, ¿qué coge? Pues coge nuestra barrera de protección. ¿Qué más coge? Pues cogerá nuestra regibán que tenemos ahí. Las puertas y las ventanas las tendría que coger si son metálicas. Esa puerta que tenemos es metálica. ¿Debe de coger la tierra de protección la puerta? No. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Porque si existe una derivación a tierra, si imaginaros que se cae un cable y toca la tierra, y yo no lo sé porque está por dentro, si voy a abrir la puerta metálica, si toco la puerta metálica y está derivada a tierra, se me deriva a mí también. Entonces, por eso, ni las puertas ni las ventanas tienen que estar conectadas a esa. Todo lo demás sí, todos los cuadros metálicos, la región, todo lo que veáis metálico, las celdas, que también tienen parte metálica, se van recogiendo, por eso la tierra vais a ver que va desnuda, va a todo alrededor. Y lo que sea metálico, se saca un rabillo y se conecta, sin más. Se conectan en este caso están conectados con terminales de tierra. Esto, lo que se podría hacer también es con la soldadura aluminotérmica que vimos o que está grabado en el vídeo anterior. Aquí se podría hacer mediante una soldadura aluminotérmica tranquilamente. ¿Vale? Y esto es todo.